¿Por qué la mayoría de vendedores no superan los 3.000 a 5.000 euros al mes? Y te lo digo por experiencia porque he facturado más de 4 millones de euros para otras empresas. Yo empecé siendo ingeniero con jornadas de más de 12 horas y viajes interminables en fin de semana a acabar recibiendo transferencias como estas y formando Sales University, donde enseño a vendedores de todo tipo, B2B y B2C, desde seguros, agencias de IA, empresarios, emprendedores, de todo, a conseguir resultados como este, como ventas de 89.000 euros, llamadas todos los días, visitas cerradas y sobre todo también motivación. ¿Cuál es el principal problema? La gente se cree que es por el mercado, por el producto, el precio o incluso la competencia. Pero el problema real es que los vendedores tienen miedo, miedo a llamar, miedo al rechazo, miedo a ser pesados o miedo al que dirán. También tienen falta de estructura, improvisan en todas las llamadas, improvisan en los seguimientos, improvisan en las objeciones y ni siquiera saben medir. Y por último, el volumen. 5 llamadas al día no van a cambiar tu vida, 10 conversaciones no van a crear confianza y, por supuesto, sin volumen ni siquiera hay feedback. Así que, ¿cómo lo vamos a solucionar? Primero, teniendo control emocional. Segundo, entendiendo que comunicar es vender, teniendo un volumen y conocimiento de qué está pasando en todo momento y implementando el sistema Vende. Así que lo primero de todo es cómo obtener ese control emocional. Y para esta explicación me voy a basar en la programación neurolingüística. Esta rama fue investigada por John Grinder, Richard Bandler y Frank Puselic. Y para ello me voy a basar en el concepto del anclaje en esta programación neurolingüística. Sobre todo en estos dos conceptos. El primero de todos es que podemos elegir en qué queremos poner el foco y el segundo es que podemos elegir nuestra propia fisiología. Para ello me voy a basar en el experimento de Pavlov. Con ello entenderemos por qué digo esto y cuál es el truco que os voy a dar para conseguir tener control absoluto, control emocional en las emociones que tengamos durante la venta. ¿En qué se basaba el experimento de Pavlov? Pavlov cogió un perro, cogió comida y cogió una campanilla. Con esto, ¿qué demostró? Demostró que los estímulos se podían anclar en el subconsciente. ¿De qué se trataba este experimento? Pablo cogía al perro, tocaba la campanilla y le enseñaba comida. Una vez, otra vez, otra vez, al cabo de las repeticiones, se dio cuenta de que simplemente con tocar la campanilla y con nada de comida, el perro salivaba. ¿Qué demostró con ello? Que el estímulo auditivo, en este caso, se había anclado a esa reacción de salivar. ¿Qué tipos de estímulos podemos anclar? Estímulos visuales, estímulos auditivos, kinestésicos, que serían movimientos, gustativos y olfativos. Entonces, ¿en qué se basa el truco que os voy a dar? Se va a basar en anclar uno de estos estímulos a un estado emocional. El estado emocional que necesitamos para vender. Ese estado mental de seguridad absoluta, certeza y confianza. Cada vez que hagamos una venta y entremos en ese estado emocional o cada vez que nos sintamos que estamos en ese estado absoluto, vamos a intentar anclarlo con uno de los estímulos. Pero, ¿cuál es el truco más profesional? Intentar usar este tipo de productos. ¿Qué es esto? Es simplemente una varita de olor, la cual la vamos a oler y nuestro cuerpo va a asimilar ese olor a ese estímulo. Entonces, ¿cuál es el truco? Lo primero que tenemos que hacer es esa fase de entrenamiento donde ese estado emocional, cada vez que lo tengamos, lo olamos. Al cabo de las repeticiones, lo que conseguiremos es que nuestro cuerpo asocie ese olor a ese estado. Y según la programación neurolingüística, según todo lo que os he comentado, con las repeticiones conseguiremos que cada vez que olamos ese olor, automáticamente entremos en ese estado emocional. Seguro que alguna vez habéis olido algún perfume y os ha recordado a una persona. Esto sería un caso un poquito similar, pero aplicado a una emoción y aplicado a ese estado. En el segundo bloque lo que vamos a ver es cómo comunicar como un profesional. En la comunicación vamos a tener dos ramas, comunicación verbal y comunicación no verbal. En la comunicación verbal entran tres pilares, el ritmo, el pitch y las pausas. El ritmo puede ir rápido o lento. ¿Cuándo vamos a utilizar un ritmo rápido? Cuando le queremos dar intensidad a la conversación y curiosidad. Por ejemplo, cuando prospectamos, cuando realizamos una llamada en frío, cuando comenzamos una llamada de ventas. Por otro lado, un ritmo lento lo vamos a querer utilizar cuando queramos adentrarnos en la parte emocional de las ventas. El pitch puede ser ascendente o descendente. Ascendente, lo mismo, va a crear curiosidad y le vamos a poder dar esa curiosidad. También se asocia a ese ritmo rápido. Y un pitch descendente en las preguntas emocionales.
Por ejemplo, si hacemos una llamada de prospección, el ritmo y el pitch sería el siguiente. Hola Juan, para captar leads, ¿qué método estás usando? Tono ascendente. Por otro lado, en una pregunta emocional, como por ejemplo, Juan, ¿qué consecuencias tendría para ti personalmente? ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado un ritmo más lento. ¿Para qué? Para dejar a esa persona pensar y además hemos aplicado el tercero de los pilares, el de las pausas. ¿Para qué utilizamos pausas? Para enfatizar. Hay dos momentos clave donde las vamos a utilizar. Uno, en medio de una frase para enfatizar esa parte. ¿Qué consecuencias tendría para ti personalmente? Ahí estamos enfatizando. O, por ejemplo, después de decir un precio y que queramos que la otra persona le dé una vuelta y piense acerca de ello. Por otro lado, en la comunicación no verbal, los dos aspectos más fundamentales van a ser la apariencia y los gestos y la postura que tengamos. En cuanto a la apariencia, la clave es ser percibidos como un experto. Con esta imagen os podréis imaginar, si tendríais que elegir a un fontanero, ¿a cuál de las dos personas elegiríais? Y no por ello es a la que va mejor vestida. En cuanto a los gestos y la postura, tienen que acompañar la tonalidad que queréis aplicar en cada momento. En el bloque número 3 vamos a ver el volumen y el conocimiento. Es clave que sepáis cuál es vuestro proceso de venta y cómo calcular el volumen necesario para cumplir vuestros objetivos. Aquí podéis ver un ejemplo de un funnel o de un embudo de ventas, no de marketing, esto es importante, el cual empieza en llamadas. En el caso de ser a puerta fría o de que los leads os los dé el departamento de marketing, podríamos cambiar las etapas o podríamos cambiar el primero de los pasos. Entonces, en este ejemplo, de cada 100 llamadas tendríamos 50 contactos, de los cuales podríamos cualificar, en este caso se ha puesto un 50%, cualificarían 25. Después tendríamos que ver de los 25 que cualifican cuántas reuniones conseguimos y de esas reuniones cuántas ofertas sacamos. Ofertas, propuestas, como queréis llamarlo en vuestro nicho, vuestro sector. Por último sería cuántas conseguimos cerrar. En este caso, si tendríamos un AOV, Average Order Value, es decir, el ticket medio de nuestro producto o servicio sea de 2.000 euros, con dos cierres tendríamos una facturación total de 4.000. Entonces, si sabemos nuestras métricas, podríamos estimar para un volumen de 10.000 cuántas llamadas tenemos que hacer. También es importante definir los KPIs más básicos, es decir, qué indicadores necesitamos saber o necesitamos medir. Algunos de los más básicos podrían ser conversaciones por día, show up rate o la tasa de personas que han acudido a la reunión, ratio de cierre y ticket medio o average order value. Por último, sería tener un sistema. Este es el sistema que aplicamos en Sales University, el sistema Vende. ¿De qué se trata este sistema? La V de visualizar. Súper importante tener los objetivos claros. Objetivos tanto a nivel personal como objetivos de todas las fases o todas las acciones que estemos tomando en la venta. La E sería de escuchar, sobre todo aplicar la regla de Mickey Mouse. Orejas grandes, boca pequeña. Las ventas no van de ego y sobre todo no van de nosotros. Las ventas van de la persona que tenemos delante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vender es ayudar. Y con esto enlazamos con la siguiente letra, que es necesidad. Tenemos que identificar cuáles son los dolores y las necesidades concretas de nuestro posible cliente. Y con concretas me refiero a lo más concreto posible, es decir, que no sean genéricas. El siguiente paso sería la D, de dirigir. Tenemos que liderar el proceso en todas las fases, desde el inicio, desde la apertura de la primera conversación hasta el final, hasta el cierre. Tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y sobre todo ser capaces de pedir el cierre. No nos podemos conformar con un ya te diré o déjame pensármelo. Y por último, ejecutar. Tener el siguiente paso claro y definido en todo momento. Con estos 4 bloques, si somos capaces de controlar nuestras emociones, comunicar con claridad, entender los números y vender con un sistema, vender deja de dar miedo y se convierte en un proceso predecible. Así que con todo esto, si tienes cualquier pregunta acerca de tu sistema comercial, acerca de qué técnicas o tácticas estás utilizando para vender, debajo de este vídeo os dejo un enlace donde puedes agendar una llamada conmigo o con alguien de mi equipo y lo analizaremos gratuitamente.